A entrar a la palabra del Señor, hermanos, gloria a Jesús, y vamos a orar a Dios. Padre, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias, Padre eterno, en esta mañana por tenernos en este lugar. Queremos recoger nuestras mentes, nuestros corazones, estar atentos, Dios mío, a la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Te suplicamos, Dios, aleluya, que hacer fluir esta palabra, Señor, en nuestras vidas y que podamos salir de este lugar edificados, mi Dios. Podamos salir de este lugar, Padre eterno, fortalecidos y que entendamos, bendito Señor, lo que tú quieres de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Gloria al Señor. Si me cierran unas puertas por ahí, por favor, porque los muchachos como que están muy animados el día de hoy. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, durante la semana se me vino un pensamiento, ¿verdad? Y dije, tengo que hablarle a la iglesia, amén, pensé hablar primero sobre el nunca rendirse, el no bajar los brazos, amén, la perseverancia. Como muchas veces nosotros nos damos por vencidos, ¿verdad? Después de que tratamos y luchamos para conseguir algo y no lo alcanzamos en algunas ocasiones, o luchamos y tratamos, gloria sea al Señor, de cambiar algunas cosas y finalmente nos conformamos, amén, a vivir de alguna manera. Hay personas, gloria a Jesús, que nos vamos acostumbrando poco a poco, y yo eso lo aprendí, ¿verdad? Y le llaman el fenómeno, amén, de la rana, en el cual, ¿verdad? Usted agarra una rana, la tira dentro de una olla de agua caliente, digamos, que está hirviendo, la rana inmediatamente va a saltar, va a salir, ¿verdad? No se va a quedar allí. Pero si usted la mete en un agua fresca, en un agua buena, y le va calentando poquito a poco, ella se va como acostumbrando a eso y la termina cocinando. Amén. Y a veces esa es nuestra condición. Amén. Si nos dan una noticia o vemos algo que nos impacta, rápido saltamos y decimos, no, eso no lo acepto, eso no lo tolero. Amén. Yo no puedo vivir así. Pero si poquito a poco nos van quitando, amén, algunas cosas, no nos damos cuenta cuando lo hemos perdido todo. Amén. Esta semana también estuve viendo algunas noticias, algunos reportajes que no dejaron de inquietarme. Amén. Y algunas de las cosas las vamos a estar tratando, gloria sea al Señor. Pero lo fundamental, gloria sea al Señor, es que no nos demos por vencido nunca, que no bajemos los brazos, amén, sino hasta que todo se haya terminado. Amén. ¿Cuánto va a durar, amén, tu lucha? ¿Cuánto va a durar tu preocupación? No lo sabemos, amén. Pero en la porción bíblica de hoy vamos a aprender muchos principios que nos pueden ayudar a perseverar. Amén. La Biblia nos narra en Éxodo capítulo 17, amén, la primera batalla que tuvo que pelear el pueblo de Israel. La primera batalla. Porque ellos venían saliendo de Egipto, donde habían estado por más de 430 años siendo esclavos. Amén, siendo esclavos. Y aun cuando quizás sus cuerpos eran cuerpos fuertes, amén, porque si tienen que pasar todo el día haciendo ladrillo, amén, tenían que tener fuerza, amén, pero no eran diestros en la batalla. Y entonces ahora tenían que enfrentar una batalla contra un ejército que venía contra ellos. Y Moisés, ¿verdad?, le dice a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Tú vas a ir a la batalla, tú vas a ir a pelear contra ellos. Y escoge tú con quiénes quieres ir. En una ocasión que hablaba sobre este pasaje, yo me recuerdo que siempre decía yo, amén, hay que escoger bien con quién uno va a la batalla. Amén. Si ahorita le dijéramos a alguien, ¿verdad? Si yo le dijera a Raúl, te toca ir a ti a pelear, escoge
3 hermanos de la congregación, observa los que hay ahorita en la congregación, ¿a quiénes escogerías tú? Así rapidito. ¿A quién? No sabe. Oiga eso. Rubén, ¿a quién escogerías tú? No, ¿a quiénes escogerías tú? Mira los que hay. ¿A quiénes escogerías? Si yo te diría, si yo te diría, honestamente, ¿ok? Si yo te diría, mira, si yo te diría, solo puedes escoger a uno, y te diría, escoge entre, sin ofender a los presentes, y me pongo yo también ahí, pero a mí, a Josué o a Fernando. Ok. Yo me hubiera llevado a Fernando rápido, pero bueno. ¿Verdad? Bueno, está bien. Entonces, ¿por qué le digo esto? Es porque cuando vamos a una batalla, nosotros escogemos las personas que creemos que pueden hacerle frente a la situación, ¿verdad? Si me dicen, mira, solo puedes escoger a una de estas personas que esté aquí, que le ayude a un doctor a operarte, ¿a quién escogería entonces? A Rubén, a Sara, o a Estefaní. ¿Por qué? ¿Okay? Y si le decimos, ok, solo puedes escoger a una persona para que te ayude a cocinar. En los que estamos aquí presentes, ¿a quién tomarían? Una sola. A Betty. Ceci no está. Ella le va a cobrar bien. Le va a preparar un buen menú. ¿Sabe? Yo me llevaría a Andrés. Claro. No Sonia, no tu Andrés. Con tu Andrés no. Para eso no. Okay. Pero si fuera, usted ve, escogemos las personas para entrar a una batalla de acuerdo a la capacidad que tenemos. Si me dicen a mí, te toca preparar un devocional, escoge solamente a uno, ¿a quién escogería usted? A Josué. Si quieres que la gente se convierta y pida misericordia, claro que sí. Amén. Pero entonces, ahora algo había visto Moisés en Josué, que le dijo, escoge tú, escógenos varones y vete a la batalla. Y yo voy a subir a la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Se recuerdan esa vara que Dios, amén, la utilizó para demostrarle a Moisés que Dios iba con él? ¿Amén? Esa vara que le dijo, arroja tu vara, y cuando arrojó su vara, ¿qué sucedió con esa vara? Se convirtió en serpiente. Y que cuando llegó donde Faraón y él puso su vara, también los magos de Egipto llegaron y pusieron sus varas y también se hicieron serpientes. Lo único es que la vara de Moisés se comió a las otras. ¿Eh? O sea, Satanás siempre va a tratar de igualar las cosas que Dios puede hacer, pero nunca, amén, aunque las imite, nunca serán como las originales, como lo que Dios hace. Amén, jamás. Entonces, Moisés está distribuyendo, gloria a Jesús, amén, y poniendo a cada uno en el lugar donde tenía que estar para la batalla. Y eso es muy importante. Que cuando usted vaya a entrar en una batalla, cuando usted vaya, gloria sea al Señor, amén, a hacer algo para Dios, debe de asegurarse, oiga bien, debe de asegurarse que usted no hace las cosas solo. Esta batalla
nunca se pelea solo. Amén. Si usted ha estado peleando su batalla solo, usted no ha estado venciendo. Imposible. Amén. Cuando usted pelea solo, es que yo tengo un problema, pero yo no se lo puedo decir a nadie. Es que si digo que tengo un problema, me van a ver mal. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Amén? Ayer veía un reportaje, ayer o antier veía un reportaje sobre todo el esquema que hay para defraudar, para hacer fraude contra los ancianos aquí en Canadá. Y todo ese fraude parte de un país muy lejos, amén, en otro continente. Y desde allá están contactando a los ancianos. Se está haciendo la gente pasar por otras personas. Y cuando estos ancianos se dan cuenta, ya les han robado. Al que más le robaron de los que salió en el reportaje era un anciano a quien le robaron $300,000. $300,000. ¿Cómo es posible que le hayan robado a un anciano $300,000? Y para comenzar, ¿de dónde sacó tanto dinero este anciano? ¿Sabe? Él sacó de su fondo de pensión, vendió su casa, y cuando finalmente fue y buscó a la persona que le había dicho que era esa persona con quien él se comunicaba, y llegó a la farmacia donde supuestamente esa persona trabajaba, le dice el gerente, esa persona nunca ha trabajado aquí. Y él dice, tenía temor de hablarle a otras personas de mi problema. Y eso lo fue hundiendo cada vez más. Cada vez más. Y cuando le preguntaron también, ¿verdad? Y tenían en la entrevista a una de esas personas, en francés, el término que usan es brutar. El que embrutece. Y es que trabajan de una manera tan sagaz que la otra persona ni cuenta se da que está siendo embaucado, y cuando viene a despertar y a darse cuenta, lo ha perdido todo. Entonces, los que estaban haciendo este reportaje incluso fueron hasta ese país y encontraron a uno de esos que hacía eso antes, y él les cuenta cómo funciona todo. Y entre las cosas que nos extrañó, porque cuando lo estábamos viendo con Darling, vimos que estas personas incluso, lo primero que les dicen es, cuando van a comenzar a trabajar en eso, les dicen, en este trabajo no hay piedad. Si tú tienes piedad de la gente, no sirves para esto. Esto es un trabajo para aquellos que no tienen piedad. Y entonces este hombre dice después, me sentí mal de lo que hacía. Y entonces ahora les descubrió todas las cosas, cómo habían comenzado, cómo hacían todo eso. Pero una de las cosas que nos golpeó mucho a nosotros es que dicen, lo llevan al reportero a un árbol. Y dicen, ese árbol no es cualquier árbol. Al pie de ese árbol, estas personas vienen a enterrar fotos de la persona a quien están embruteciendo en Canadá. Y ese es un árbol dedicado a los demonios. O sea, cuando nosotros después decimos, pero ¿cómo es posible que haya caído tanto? Es porque se juntan dos cosas. Hay un área espiritual y hay un área humana, psicológica, psíquica. Y dicen, y ese árbol, y aparecen unos grandes edificios alrededor y dicen, ese árbol nunca lo van a cortar. Porque ese es un árbol que no es un árbol cualquiera, es un árbol dedicado. Y cuando vemos y dice, ¿cómo es posible? Y entonces al final
de los casos que presentan, deportaron a uno que había robado más de $100,000 a una señora. Lo deportaron a su país. Y dicen, sin embargo, después del grupo con el que vino que acaban de deportar, hay algunos que incluso están trabajando hoy en día en residencias para ancianos. Y están metidos ahí. Y lo que aprovechan es la soledad de las personas, de aquel que se siente solo. Por eso le digo, gloria sea al Señor, nunca entre en una batalla solo. Nunca entre en un proyecto solo. Me voy a meter en esto y no le voy a decir a nadie lo que yo estoy haciendo y le voy a dar la sorpresa. Cuidado. Recuerdo hace años cuando una de las hermanas que estaba en la iglesia en aquel entonces, ¿verdad? La estafaron también. Y una de las cosas que le dijo el tipo es, haciéndose pasar por un familiar, pero no le digas a nadie que yo voy para allá, porque les quiero dar la sorpresa a todos. La sorpresa fue que el fulano no era verdaderamente el fulano. Y la hermana nunca le quiso preguntar a nadie. Y le robaron. Moisés le dice a Josué, escoge varones con los que vas a ir a la batalla. Escoge con quién vamos. Y sal a pelear contra Amalek. Y mientras tanto, mientras tú estés peleando, yo voy a ir y yo voy a subir a la cumbre del collado con la mano, con la vara de Dios en la mano. E hizo Josué, 17:10, e hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. ¿Se ve? Yo creo que si algunos de nosotros nos dicen, mira, tú ve y pelea, yo voy a ir a orar. ¿Qué diría usted? Espérate. ¿Por qué no mejor cambiamos? ¿Por qué no mejor tú vas a la batalla? Cuando Rubén dijo, yo me llevo a Diego, inmediatamente saltó la esposa, cuidado que tiene niños. Mejor que vaya y ore al monte. Y Rubén, los tuyos ya están grandes. Ya terminaste. ¿Estás poniendo atención? Dice, no. Amén. O sea, gloria sea al Señor. Cuando vemos gloria a Jesús, cada uno tenía su misión. Recuerde, los más fuertes. Si usted va a entrar en alguna lucha, en alguna situación, amén, yo le recomiendo que siempre busque a alguien que ore por su proyecto, que ore por lo que usted quiere hacer, que ore por la situación por la que está atravesando. ¿Amén? Es muy importante. ¿Y a quiénes se llevó Moisés? A Aarón. ¿Quién era Aarón? ¿Es que Moisés conocía a Aarón? Era su hermano. Era su familia. Amén. Y se llevó también a Hur. ¿Quién era Hur? ¿Sabe que la Biblia no nos habla mucho de Hur? Aparece solamente en 2 o 3 pasajes bíblicos. Comencé a ver, bueno, ¿y quién es este Hur? Amén. Hur era un hombre de confianza. Porque en una ocasión que Moisés iba a subir al monte, dice que dejó a Aarón y a Hur para que juzgaran al pueblo. Hur resultó también ser el abuelo de un hombre a quien Dios le dio gran sabiduría para diseñar parte del tabernáculo. Y muchísimos años después, ya en quizá Josefo, que era uno de los grandes historiadores de Israel, amén, pero ya mucho tiempo después, lanzó la teoría de que quizá él era el esposo de la hermana de Moisés, o sea, su cuñado, pero no hay ninguna prueba de eso. Cuando allá en el monte
estaba orando Jesús en el monte Tabor y dice que se le aparecieron dos personajes. ¿Se recuerda? ¿Quiénes se le aparecieron a Jesús orando ahí con él? Elías y Moisés. Y el uno representando, Moisés representando, ¿a quién? Oh, los quiero en el estudio bíblico a todos. Amén. Moisés representando la ley. Y Elías representando a los profetas. Amén. La ley y los profetas. Porque en Cristo se cumplían ambas cosas. Y entonces me dije yo, ¿y por qué no estos hombres también pudiesen representar a alguien? En nuestro caso. Y si yo digo, bueno, si yo voy a ir al monte y voy a estar orando, debería de incluir y que formara parte, ¿quién? Primero, Aarón representando a quién entonces. Si dijimos que la ley era representada a la familia. Exacto, a la familia. De manera que si usted va a lanzarse a un proyecto, si usted está metido en alguna cosa, ¿sabe quién es una de las primeras personas que debería de saber en qué está usted metido? Su familia. ¿Amén? Y voy a hacer una pregunta. No está obligado a responder. ¿Es que usted incluye a su familia? ¿Es que su esposo sabe en qué anda usted? ¿Es que su esposa sabe en qué anda usted? ¿Sí o no? No tiene que responder. Le tiene hackeado el celular. Ajá. El GPS. No. O sea, nosotros deberíamos de envolver a nuestra familia. Los padres deberían de envolver a sus hijos. Hijos, ¿es que sus padres saben en qué andan ustedes? ¿Sí o no? Es que sus hijos saben en qué anda usted. ¿Conoce en qué está usted metido? O resulta que usted va a llegar solamente cuando llega y le dice, papá, fíjate que ora por mí, por favor. ¿Por qué? Es que cometí un error. ¿Cuántos han hecho eso alguna vez? No tiene que responder tampoco. En este mensaje que nadie responda. Amén. Pero es que usted se ha metido en un problema que al final dice, ¿y ahora cómo le digo a mis hijos que he perdido todo? Como el caso que le estaba hablando. ¿Cómo le voy a explicar, amén, a mis hijos que todo el dinero que yo tenía para la escuela de ellos en el futuro me lo gasté en un proyecto? Una mujer dijo, voy a vender ya mi casa, voy a vender todo, lo voy a repartir a mis hijos, me voy a una casa de ancianos. Le dio $50,000 a cada uno de sus hijos. Y ella después se fue a vivir en una casa de ancianos. Tenía suficiente dinero para eso. Pero una de sus hijas comenzó a decirle, mamá, tengo este problema, y le comenzó a dar dinero. Hasta que se acabó todo el dinero que la señora tenía. Y la hija, pero mamá, ¿y ahora cómo salgo yo de este problema? ¿Qué hizo la señora? Comenzó a sacar dinero de sus tarjetas de crédito. Cuando vino a ver la señora, ya no tenía para pagar las tarjetas de crédito y tenía una deuda de $50,000. Y ya no podía pagar ni siquiera el lugar donde estaba viviendo. Entonces tuvo que salirse de allí. Y una de sus hijas le dijo, no te preocupes, mamá, vente para mi casa. Me ayudas con mi hipoteca y me das $1,100 al mes.
Ahora está la anciana. Tenía dos opciones, se podía ir a quiebra, pero entonces le quitaban el carro que tenía para moverse. Y dice, y no le puedo decir al resto de mis hijos mi situación, porque eso va a destruir la familia, porque los otros hermanos se van a enojar contra la otra. Entonces mejor la anciana guarda silencio. La familia debe de saber, debe de conocer las situaciones, debe estar consciente de las situaciones. Quizá en el caso que le acabo de mencionar, noticias recientes de esta semana, en el caso que le acabo de mencionar, quizás si alguno de los hermanos hubiese sabido lo que estaba sucediendo con su madre, hubiese hablado con la otra y le hubiera dicho, hey, momento, ¿qué estás haciendo? Pero guardar silencio es lo que termina finalmente destruyendo todo. Ahora, esta señora decía, es que no quiero que los otros sepan. ¿Usted cree que ahora no lo van a saber igual? Claro que lo van a saber. Y la explosión va a ser más grande y el pleito va a ser más grande y la desintegración de la familia todavía peor. Por eso es recomendable, gloria sea al Señor, que cuando usted necesite, cuando usted venga, gloria sea al Señor, a una situación difícil, que las personas, su familia, sepa lo que está sucediendo. Nuestros adolescentes, honestamente, ¿usted cree que ellos se sienten con confianza para hablarle a usted de cualquier problema que tengan? ¿Ha ido sembrando usted eso? ¿Ha ido usted preparando a sus hijos para ello? Sus hijos tienen que llegar a entender que nadie les ama a ellos más que usted. ¿Es que su hijo sabe eso, sí o no? ¿Lo ha transmitido? Esposo, usted sabe que usted puede contar con su esposa bajo cualquier circunstancia. ¿Usted lo cree? ¿Ha ido preparando eso? Hablaba con Darling y entonces le decía, mira, y le mencionaba el tema y esto y lo otro. Y entonces le digo yo, cada uno debe de saber que puede contar con alguien. Porque el engaño de Satanás es ese. Tú no cuentas con nadie. Tú estás solo. Y entonces, cuando le contaba esto a Darling, me decía ella y se volteaba y me dice, ¿y tú puedes contar con alguien? Y le digo, pues yo cuento contigo. Y le hago yo la pregunta a ella, ¿y tú sientes que puedes contar conmigo? Me dice, claro. ¿Puedes contar tú con tu pareja? Le dije, no responda. No responda. Amén. ¿Y por qué es necesario poder contar con alguien? Porque dice en Éxodo capítulo 19, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, que representaba con la vara de Aarón, amén, Israel prevalecía en la batalla. Pero si bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¿Eh? En una Biblia de estudio, si estuviéramos en un grupo pequeño de oración, ¿verdad? Le dirían a las personas, agarre su Biblia y levántela, a ver cuánto tiempo logra mantener su Biblia. Amén. Bueno, ahora en día, ¿verdad? En aquellos tiempos que andábamos con la Biblia grande, ¿verdad? Esa era otra historia. Pero levante su Biblia. ¿Cuánto tiempo puede mantener su mano arriba? Amén. Su mano levantada. Estamos hablando ya de un hombre de más de 80 años que tenía que tener levantada una vara. Y de repente vio que cuando tenía la vara arriba, el pueblo vencía, pero si bajaba la vara, iban perdiendo. ¿De qué nos habla eso? De responsabilidad. Moisés se dio cuenta de la responsabilidad que tenía en sus manos. Es que tú comprendes la responsabilidad que tienes en tus manos.
como padre, como madre, como hermano, como líder en la iglesia, en tu trabajo. ¿Qué responsabilidades tienes en tu trabajo? ¿Algunos de ustedes tienen responsabilidades? Y muy grandes. Alguien dirá, por ejemplo, y tomando aquí algunos están cuidando niños. ¿Se imagina usted la responsabilidad que tienen los que trabajan en el hospital? ¿Ve? En una oficina, en el restaurante. En Tostadito la gente llega a comer lo que les sirve. ¿Verdad que nadie pregunta mucho y qué lleva? Bueno, algunos preguntarán, ¿y qué lleva esto? ¿Y qué aquí? ¿Qué? Pero ellos confían que esa comida es buena, que es fresca. Amén. Nadie llega, me imagino yo, a ver, y ahí enseñé las latas a ver cuándo expiraba esto. ¿Amén? O sea, hay una responsabilidad ahí también. Moisés se dio cuenta, si yo bajo las manos, perdemos. Si yo me rindo, perdemos. Y si él hubiese subido solo, ¿usted cree que hubieran vencido? Dice que con el tiempo, aunque él quería tener la mano arriba, él ya no podía. Pero él no había subido solo. Él no había subido solo. Él había ido a la batalla acompañado de dos. Y uno de ellos representaba a la familia. Y el otro una persona de confianza. Jesús subió al monte cuando se sentía mal y se llevó también a sus discípulos. ¿Verdad que sí? Subió con todos y después dejó a unos a un lado y después subió con los más íntimos de confianza y les dijo, necesito que oren conmigo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesús mismo no subió solo y los dejó orando. Y después cuando regresó de estar él orando con el Padre, ¿con qué se encontró? 3 dormilones. Estaban dormidos. ¿Qué habrá sentido Jesús? Hermano, cuando una persona le dice a usted, hermano, ora por esta necesidad que tengo. O sea, si vienen y te piden oración, están poniendo su confianza en ti. ¿Es que tú oras? ¿Es que tú oras? O tú dices, sí, yo voy a orar. Y después cuando escuchas, y gracias a Dios, mire hermano, Dios respondió a la oración. Y usted se queda, y a mí se me olvidó orar. Y a mí se me olvidó. ¿Le ha pasado eso a usted alguna vez? Es que solo a mí me pasan las cosas. Hermano, si levantan las manos, vencemos. Si levantan las manos, vencemos. Si bajan las manos, perdemos. Si dice, voy a luchar. Josué le dijeron, Josué, ve y busca. Y Josué se para y dice, levanten la mano los que quieren ir a la batalla. Me imagino Josué, ojalá que hayan algunos que la levanten, porque si no me toca ir solo. Y se levantaron algunas manos. Y en la iglesia se dice, necesitamos hermanos para que hagan esto. Levanten la mano los que están dispuestos. Y el pastor allí. Y que se ponga de pie el que está disponible. Si bajamos las manos, perecemos. Si te das por vencido, tu familia. Hermano, ¿usted se imagina a Noé preparando el arca en la que se iba a salvar él y su familia?
¿Usted no cree que en algunos momentos no se cansó Noé? Que tal vez haya dicho, Dios, ¿y por qué me das una barca tan grande? ¿No puede ser algo más chiquito? Si finalmente es para mi familia, ¿por qué tengo que hacer una barca tan grande para salvar a mi familia? Es que el plan de Dios no era solamente para la familia de él, sino que después, ahora que ya está hecho esto, vas a entender el por qué. Vas a meter animales ahí contigo. ¿Mm? Se cansaba, bajaba los brazos. Me imagino tal vez ahí a Noé diciendo, ay, pero Señor, estoy cansado y tengo que levantarme a seguir con esta arca. Pero cuando piensa, es que en esta arca se va a salvar mi familia. Yo no puedo detener el trabajo. Tengo que seguir hacia adelante. No se rindió. Y las manos de Moisés se cansaban, 17:12. Entonces, ¿qué hicieron los dos que habían subido con él? Tomaron una piedra, la pusieron abajo de Moisés, le dijeron que se sentase en ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro lado. Ahora cambió todo, ¿verdad que sí? ¿Usted ve? Si él hubiese ido solo, el pueblo no sobrevive. Josué y los valientes que habían ido a pelear esa batalla mueren. Pero él no fue solo, llevó a dos. Y esos dos no fueron solamente para tenerle la sombría, para que no le diera el sol. Participaron también y le tomaron la mano. Tu familia va a estar allí. Lamentablemente a veces la familia no sabe, la familia no conoce, y por el conocimiento a veces la familia actúa y nosotros somos bien especiales, hermanos. Si la familia no nos dice algo a nosotros, nos molestamos. ¿A usted le ha pasado alguna vez? Y usted dice, ¿por qué no me dijo? Bueno, pero ¿qué relación establecemos nosotros con nuestros familiares? ¿Qué tan cercana está nuestra relación? Si tenemos una relación estrecha, nosotros sabemos lo que está sucediendo con nuestros familiares, ¿sí o no? ¿Ustedes tienen familias en otro país? Levanten la mano el que no tiene familia en otro país. Todos, ¿verdad? Levanten la mano los que se comunicaron con su familia de ese otro país esta semana. Amén. Levantamos la mano. Usted ve, y cuando habló con su familia, por supuesto, de lo que usted haya hablado, me imagino, sí hubo una parte que es bastante superficial, pero hubo otra que tal vez un poco más. Y está orando usted respecto a lo que escuchó de su familia. Está levantándoles la mano a ellos. Es que está compartiendo la lucha de ellos. Es que usted la está compartiendo también. Es que usted le dijo, mira, siéntate que yo voy a subir al monte a orar por ti. Está usted peleando esa batalla por ellos. Aarón y Hur estaban ahí, la familia, sus amigos, la gente de confianza. Estaba ahí levantando las manos, lo sostenían. ¿Y hasta cuándo lo sostuvieron? Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Esa foto que usted ve allí, la tomé en el viaje que hicimos a Nueva Escocia. Y subimos un monte para ver la caída del sol hasta que se pusiese el sol. Y ahí es cuando el sol va cayendo y lo ve usted ahí sobre el mar. ¿Hasta cuándo vas a sostener? ¿Hasta cuándo necesitas tener tus manos en lo alto?
hasta que se ponga el sol, hasta que se termine la batalla. ¿Hasta cuándo vamos a estar con las manos levantadas? Por supuesto, se nos cansan. Si ya se me está cansando esta mano, más vale que cuente con alguien que me la sostenga. Hace muchos años atrás, me recuerdo que pasé uno de los episodios más duros que me ha tocado pasar cuando tuve una parálisis facial. No podía trabajar. La iglesia, pues, estaba pastoreando 2 iglesias en ese entonces. Estaba pastoreando la iglesia de Ottawa y estaba pastoreando aquí. Solté la iglesia de Ottawa. Amén. Y les dije, hermanos, no puedo seguir con ustedes, ¿verdad? Y dejé la iglesia de Ottawa. Aquí en Montreal el comité siguió adelante. Me recuerdo una noche me quedé en la casa. Me sentía completamente derrotado y me llamó mi hermano. Me llamó mi hermano con quien crecimos juntos y nunca se me va a olvidar aquel día que estábamos jugando a la lucha libre y entonces estábamos en una cama y por primera vez conocí lo que era tener los 2 pies de mi hermano en la quijada al mismo tiempo, lanzándome fuera de la cama. Ajá. Y cuando caí, mi hermano salió corriendo preocupado. Te golpeé muy fuerte. Yo medio tonto ahí levantándome. No, estoy bien, estoy bien. Y me acuerdo que esa noche él me llamó. Me dijo, ¿cómo estás? Y le dije, me siento mal. Le dije exactamente cómo me sentía. Y me dijo mi hermano, vuelve a casa. Aquí te vamos a cuidar. Yo le dije, no puedo volver así. Pero saber que estás allí, eso cuenta para mí. En otra ocasión estaba pastoreando una iglesia. Las finanzas estaban bien mal en ese entonces en la iglesia. Y en aquel entonces estaba yo al 100% dependiendo de la iglesia. Y no iba a haber salario por un buen tiempo. Y mi hermano me llama y me dice, fíjate que por alguna razón Dios me ha puesto en el corazón mandarte mis diezmos. Y comenzó a mandarme sus diezmos. Y con eso atravesé el periodo difícil. Yo nunca lo llamé para pedirle. Jamás. Pero él me comenzó a mandar los diezmos y con eso me pude sostener un tiempo. Y cuando ya recuperamos las cosas y ya se estabilizó todo, nunca le dije, ya salí del problema, sino por alguna razón dejó de mandarme sus diezmos. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de todo? Mi hermano ya no estaba asistiendo a la iglesia. Pero Dios lo utilizó en ese momento de esa manera. Y me sostuvo por un tiempo, con la mano arriba. La familia es importante. Tus hermanos. Tal vez algunos de ellos no son ya creyentes o no son creyentes y por eso nos alejamos, pero no por eso debemos de alejarnos nunca. Tú eres quien tiene que levantarlos en oración. Tú eres quien tiene que estar ahí con ellos y por ellos, para ellos. Dios espera que seamos nosotros los que sostengamos sus manos hasta que se ponga el sol. No podemos bajar los brazos. No podemos rendirnos. Necesitaremos siempre a uno a la derecha, otro a la izquierda, que nos sostenga. Tú no puedes pelear solo. En mi tiempo y en el de Rubén se hablaba del llanero solitario. Amén. El llanero solitario. Es que andaba solo verdaderamente el llanero solitario. Ahí andaba con toro. Y por supuesto, su caballo. Pero nunca andaba solo. Amén. Nunca.
Y Dios no te tiene en este lugar solo. Satanás te quiere tener solo. Cuando leemos más sobre la historia esta de la batalla, sabe que Amalek, cuando entró en batalla primero, buscó la retaguardia de Israel, donde iban los ancianos y los niños. Y fue a ellos que atacó a Amalek. Y por eso cuando usted lea toda la historia, usted va a ver que Dios le dijo después a Moisés, y escribe estas cosas que han sucedido hoy. Y Josué, ya sabiendo Dios que iba a ser Josué, nunca olvides lo que hizo Amalek cuando atacó a Israel. Nunca lo olvides, porque eso se traerá al libro de las memorias. Nunca olvidemos, hermano, que si nuestras manos se cansan y estamos solos, el pueblo perece. Tu familia perece. Pero si tú tienes a alguien a tu lado, a esa esposa, a ese esposo, amén, a tu familia, a alguien de confianza, tus manos podrán permanecer firmes hasta que se ponga el sol. Y entonces sí celebraremos una gran victoria. Y así dice la palabra, y destrozó Josué a Amalek. Y vencieron hasta que se puso el sol. ¿Cuántos quieren bajar la mano? Levante la mano el que está dispuesto a bajar la mano. Ahí en sus hogares, los que nos ven a la distancia, no bajen las manos. Si ves a alguien cansado, busca una piedra donde sentarlo y tómale la mano. ¿Ve? Qué bien se siente. Una ocasión alguien se me acercó y me dijo, pastor, yo sé que yo tengo que orar por usted, pero yo quisiera que usted me dijera específicamente por qué tengo que orar. Dije, wow, eso nunca me lo habían dicho. Y es bueno saber que hay gente orando por uno. Saber que uno puede llegar a donde una persona y decirle, necesito que ores por esto, esto, esto y esto. Así que en esta mañana, si tú tienes una batalla y estás luchando solo, estás condenado a la derrota. Porque te van a hacer falta las fuerzas. Mira a quien tienes a tu alrededor. Yo te invito, mira a tu alrededor. ¿A quién quieres invitar a la batalla? Hay quienes no se atreven a ver a nadie, se quedan. Es más, pregúntale al que está a tu lado, ¿es que puedo contar contigo? Pregúntale. Pregúntale, ¿es que puedo contar contigo? Ok, tú ya se lo preguntaste, ahora que te lo pregunten a ti. ¿No te atreves a preguntar? ¿No te atreves a preguntar? Ahí en tu casa, pregúntale al que está viendo el programa contigo. Es que puedo contar contigo. Es que puedo contar contigo. Primero dime qué andas haciendo. Y entonces te voy a decir si todavía puedes contar conmigo. ¿Ah? Dios, hermano, ¿tú crees que si tú le preguntas a Dios, Dios, es que puedo contar contigo? ¿Qué piensas que Dios te va a responder? ¿Qué crees que Dios te va a responder? Conociendo a Dios, ¿qué crees que Dios te va a responder? Yo estoy seguro que Él te va a decir, sí, tú puedes contar conmigo. Gracias, Señor. Ahora, démosle la vuelta. Ahora Dios te pregunta a ti y yo,
¿puedo contar contigo? A Pedro el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijo Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y luego fue y le preguntó una segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y él dice, sí, Señor, tú puedes. Yo te amo. Y le preguntó una tercera vez. Y dice que Pedro se entristeció mucho de que le preguntase otra vez. Pero en esta mañana, ninguno de nosotros se ha de poner triste. Muchas veces yo he escuchado que le dicen, Manasés, si pueden orar por favor por mi familiar, pueden orar. Adriana, pueden orar. Y después, cuando les escucho orando en la noche, puedes contar con ellos. Puedes contar con los que se unen a orar. Puedes contar con ellos. Y los tiene, exacto. Ahí lee la lista. Amén. Y tal vez tú dirás, pero es que mi lucha, es que mi problema, tú no tienes que tampoco decir exactamente cuál es tu problema. No necesitamos detalles. Los detalles, esos son para Dios. Pero la situación general, tú se la puedes presentar a tus hermanos, a tu familia, a las personas de confianza. Y por eso, hermano, es que nosotros los creyentes tenemos que ser personas reservadas también. Amén. Nosotros no podemos andar divulgando todo. Amén. Y si alguien viene y le dice, hermano, ¿puede orar por mí? Ajá, cuénteme. Dígame. A ver, lo voy a grabar para que no se me olvide cómo, por qué tengo. No, tampoco. Amén. Seamos. Y si alguna vez usted ve a alguien que le dice, a ver, cuéntame, mire, busque a otro, busque a otra. Amén. Porque tampoco es así. Pero sí es necesario que entendamos que solos no podemos vencer. Padre, en esta mañana te doy las gracias por todo lo grande que tú eres. Gracias, Dios mío, por la lección de esta mañana. Hasta que se ponga el sol, nuestros brazos estarán arriba, porque aquellos que tú has puesto a nuestro alrededor les darán firmeza a nuestros brazos. Pero también ayúdanos a dar firmeza a los brazos de aquellos que necesitan, aquellos brazos que se están cansando. Señor, en esta mañana, que podamos los unos a los otros ayudarnos y sostener, Señor, los brazos de los que están cansados. Podamos sostenerlos, Señor, hasta que se ponga el sol, hasta el día que vengas a buscarnos, hasta el día que venzamos en medio de las tentaciones y de las luchas, hasta el día que suene la trompeta. Ayúdanos a ser, Dios mío, aleluya, colaboradores con todos aquellos que están peleando la buena batalla. En esta mañana, Señor, nos unimos como iglesia a levantar los brazos de cada uno, Señor, de tus hijos. Mira a los que están en sus hogares, Señor, tal vez solos viendo esta predicación. Clamo para que pongas personas alrededor de ellos que puedan levantar sus brazos, que puedan darle ánimo, que podamos los unos a los otros, Señor, ser de apoyo. Que si hay alguno, Señor, que está luchando solo, que en esta mañana, Señor, pueda despertar a la realidad de que solos no podemos vencer.
Gracias, Señor, por los Josués que salen a la batalla. Gracias, Señor, por aquellos que suben a los montes. Gracias por aquellos que sostienen los brazos a fin de que tu pueblo sea un pueblo de victoria. Señor, ahí en los hogares, hazle sentir, Señor, que no están solos. Que, Señor, tú estás ahí con ellos. Que tú has de enviar personas que estén a su alrededor también, Señor eterno. Y nosotros como iglesia estaremos orando por cada persona. Gracias, Señor, por sus vidas. Dales las victorias que cada uno de ellos necesita. En el nombre de Jesús.